Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 8 de abril. Una semana ya se nos fue de este mes, aquí en Política con Carreño. Espero que hayan tenido un tranquilo fin de semana y estemos todos preparados para conversar, para dialogar sobre los temas que interesan a ustedes y que me interesan a mí también. Nuestra agenda de hoy tiene que ver con Gabriel Boric y Camila Vallejo y su relación con Jadwe, Daniel Jadwe. Complicado el papel de Vallejo porque, bueno, tiene que salir a hablar, ¿verdad?, de Daniel Jadwe, que es un comunista, ella es comunista, y veremos cuáles son los nexos que hay entre Vallejo y Jadwe, por si ustedes no lo recuerdan. Vamos a conversar, es interesante todo esto. Y el doble discurso que tiene, sin duda. Y sobre Gabriel Boric, el presidente, él nos tiene acostumbrados a, a sus frases magníficas, esas frases que son como para el bronce, ¿no? Pero que forman parte de su fantasía, forman parte de su discurso que siempre, como lo he dicho varias veces, es un discurso que se acomoda según la ocasión, según el público que lo escucha, es el discurso que tiene. Y por eso es que cae en tantas contradicciones y, y por eso es que nunca es un discurso que realmente tenga un eje que orientador, que la comunidad pueda decir, bueno, este es el pensamiento del presidente Boric. Esto es lo que él quiere, estos son sus principios. Nada de eso. Nada de eso. A mí era una frase, ¿no? Un discurso que me tenía eh, así pendiente para comentarlo con ustedes. ¿Por qué? Porque, claro, han aparecido esos temas, justamente lo que hemos estado viendo sobre Daniel Jadwe, por ejemplo, es un tema extraordinariamente importante por lo que pueda pasarle el 29 de mayo, que es un día miércoles, me parece, ¿no? El día de su formalización. Y es probable que vaya a la cárcel porque las pruebas que maneja la fiscalía son bastante contundentes. Pero eso tiene que ser demostrado en, ante la justicia. Esperemos que la fiscalía presente adecuadamente las pruebas, que son varias, y son más que indicios. Una palabrita bien interesante en boca de Camila Vallejo, pero vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, eh, el discurso de Boris fue ante la Asamblea Nacional de Alcaldes y de la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿no? Esto fue el día 4, jueves 4, me parece, sí. El jueves 4, creo, o el día anterior, no sé, por ahí. Pero en fin, es un discurso interesante para el análisis que, como digo, estaba pendiente, porque muchos temas, amigos, quedan ahí y no es que uno se haya olvidado, sino que de repente prioriza otros aspectos de la agenda. Pero ahora vamos a detenernos en las palabras de Boris que son importantes para el comentario, para el análisis y para describir.
de mejor manera o insistir en una descripción que es propia de él, ¿no? Veamos, ¿qué dijo? Vamos a ser firmes ante todo hecho de corrupción, venga de donde venga. Cuando yo leí esto, venga de donde venga, a mí me pareció una frase de fantasía. Vamos a ser firmes, hemos escuchado esto. Y él se refería a propósito del caso Jadwe, ¿no? Por eso digo, utilizó este discurso, hay varias citas de él, a propósito de la platea que tenían, que eran los alcaldes, ¿no? Este encuentro nacional de alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y claro, el contexto es precisamente el procesamiento de Daniel Jadwe, todo lo que está pasando con él, con esta arista de las farmacias populares. Bueno, vamos a ser firmes ante todo hecho de corrupción, venga de donde venga. Entonces, no sé si a ustedes este venga de donde venga les suena a caiga quien caiga. Por eso digo, son como frases de fantasía del mundo de Boric, pero que no tienen arraigo con la realidad, porque en la realidad no ha caído nadie respecto de estos actos de corrupción. El caiga quien caiga respecto de estos criminales. Al final no cae nadie, hasta los indulta. Entonces, bueno, nadie cae. Esto de venga de donde venga, resulta también entonces otro cuento de hadas. Otro cuento de hadas. Claro, el caso Jadwe recordó a Gabriel Boric, ¿no? Que su gobierno es el símbolo de la moral superior. Símbolo de la moral superior. Como un día martes 2 de agosto de 2022, inolvidable, un día inolvidable para la historia, lo anunció su amigo Giorgio Jackson. Entonces Boris se acordó de este ingreso a la moneda con esta superioridad moral, ¿no? ¿Y qué dijo Giorgio Jackson? Recordemos, porque esto es importante para entender el análisis, el comentario que yo quiero presentarles a propósito de esto de que vamos a ser firmes ante hechos de corrupción, vengan de donde vengan, y que cosa en la cual yo no creo, ¿no? Bueno, ¿qué dijo Giorgio Jackson? Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió. Lo que provocó mucho escándalo, como ustedes recuerdan, esta frase de superioridad moral de Giorgio Jackson, por sobre todo lo que había de la política chilena. Era como refundar, eran los innovadores. Bueno, desde aquel día inolvidable, ¿no? La moral superior fue la representación comunicacional, a mi modo de ver, ¿sí? La representación comunicacional más acabada, mejor terminada de la contradicción moral de la política. Pocas veces la política chilena estuvo ¿verdad?, condicionada por esta contradicción moral, esta superioridad moral, que nunca fue. Y con esta contradicción moral ha gobernado Gabriel Boric.
con esta contradicción moral ha gobernado Gabriel Boric. Los hechos de corrupción en su gobierno han sido el ADN de su administración, pero sin duda, amigo. Y comienza a perfilarse lo que yo llamo la contradicción moral política. Claro, un gobierno que llega con esta superioridad moral, pero a poco andar, comienzan a aparecer los actos de corrupción, ¿verdad? Los hechos de corrupción. Entonces, bueno, por eso esto de venga, de dónde venga, ¿no? Resulta más una nueva, ¿cómo llamarlo? Una nueva burla comunicacional. Es como el caiga quien caiga. Una nueva burla comunicacional semejante a este caiga quien caiga, claro. Que una declaración que pueda ser tomada en serio. Este venga de donde venga, vamos a ser firmes con los actos de corrupción, vengan de donde venga, bueno, me suena más a una burla comunicacional que a una declaración que deba ser tomada seriamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esta superioridad moral arrogante, esta declaración, que de verdad ya quedó ahí registrada en la historia como una declaración tan falsa, ¿no? Tan mentirosa, porque los hechos se encargaron de inmediato, prácticamente, de demostrar que no había tal superioridad moral por parte de esta gente. Al contrario, aparecían como siendo más corruptos que aquellos que ellos criticaron, ¿no? Bueno, esta superioridad moral de George Jackson se fue extinguiendo, como se extinguieron todas las promesas de campaña de Gabriel Boric. ¿Usted recuerda alguna promesa de campaña que haya sido efectivamente ejecutada? Yo no recuerdo, o sea, yo estoy pensando en las promesas vitales, ¿no? Educación de calidad, gratuita, que fue como su caballito de campaña. Otra promesa, terminar con la corrupción. Terminar con el amiguismo en los puestos públicos. Otra, bajar el sueldo alto de los funcionarios, partiendo por el sueldo del presidente. Bueno, un montón de promesas de campaña que sí tocaban a la ciudadanía, que eran importantes, ¿no? Limpiar la política chilena de todas aquellas malas prácticas. Pero nada de eso se ha ejecutado, no hay reforma de nada, todo ha sido un fracaso. Pero en fin, entonces, pero veamos con hechos. Del sospechoso robo, sí, sospechoso robo, de los computadores y de la caja fuerte, practicado por los sobrinos falsos del exministro Jackson, con documentos comprometedores, ¿verdad? Del caso Convenios, retirado de las propias oficinas del Ministerio, como digo, de Desarrollo Social y Familia, nunca más se supo. Nunca más se supo. Ahí tiene usted, por ejemplo. Ahí hay un caso de corrupción evidente. Nunca más se supo. ¿Dónde están esos documentos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué contenían? Entonces, claro, y las diversas preguntas que surgen a propósito de este hecho,
Esperan respuestas claras, objetivas, transparentes de la moneda, respuestas que nunca tendremos, que nunca conoceremos, porque no las hay. Entonces, preguntas como, ¿quiénes eran los falsos sobrinos? ¿Se descubrieron quiénes eran estos personajes que entraron a las oficinas? Como Pedro por su casa, hablaron con el guardia, poco menos que compraron una pizza y unas cervezas, solo faltó eso. Recorrieron todas las dependencias del ministerio, sabían dónde estaba cada computador que interesaba, dónde estaba la caja fuerte. La sacaron, se la llevaron. Bueno, ¿dónde están esos falsos sobrinos? Pregunta. Porque nunca se dijo, otra pregunta, porque nunca se dijo fehacientemente qué contenían los documentos robados. Otra pregunta. ¿Y el contenido de los más de 20, 23 computadores? ¿Qué había en esos 23 computadores que fueron encontrados por ahí, ¿no? En una vereda, ahí, poco menos que estaban sentados en la cuneta esperando que llegara la policía? Claro. Otra pregunta, ¿qué pasó con el delincuente que organizó el robo desde la cárcel de Puente Alto? ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta como este, venga de donde venga, como que vamos a ser firmes ante todo hecho de corrupción, venga de donde venga? No funciona. No funciona, ¿no? No sabemos nada respecto de este caso, que es un ejemplo. Y bueno, ¿y dónde están todos esos miles y miles y miles de millones de pesos robados al erario nacional? En el caso Convenios. Solo por el caso Convenios, no estoy hablando de otros, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Y no lo sabremos, por lo menos no en este gobierno, no sé si en otro lo iremos a saber. Pero Gabriel Boric, el presidente, sigue hablando de probidad. Porque esa frase, vamos a ser firmes ante todo hecho de corrupción, venga de donde venga, no es solamente la única frase. No, siguió hablando también sobre la probidad. ¿Y qué dijo? Fíjense, ninguna sociedad está exenta de vivir casos de corrupción, ¿no? O de falta a la probidad. La diferencia, dijo Boric, se hace en cómo reaccionamos ante ella, ¿no? Entonces, bueno, él habla de probidad, él reconoce, y hay que admitirlo, que toda sociedad tiene corruptos, siempre fue. Ninguna está exenta de estos actos de corrupción ni de faltas a la probidad. El punto es cómo enfrentamos todo esto. Bueno, es una buena pregunta, pues. ¿Cómo enfrentamos esto? Eso es lo que él dice. Claro, ¿cómo reaccionamos frente a esto? Yo voy a dejar la sociedad de lado, puesto que él dice que en toda sociedad, yo la voy a dejar de lado porque la sociedad, amigos, en el fondo, es un poco el reflejo del gobierno que la gobierna. Gobiernos corruptos suelen tener sociedades corruptas. Porque la gente dice, bueno, si el gobierno lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y la probidad, no, se manifiesta en todo orden de cosas. Se manifiesta, por ejemplo, en la incivilidad, cuando usted que se salta la fila
en un banco, en un supermercado. No es probo, no está siendo honesto. Eso por decir un ejemplo muy simple, claro. Aquí hablamos de una probidad que involucra altas esferas de gobierno, que involucra la probidad política o la no probidad política, y que eso repercute en definitiva en el reconocimiento del gobierno, como un gobierno o transparente o no transparente, y que tiene normalmente causas desastrosas desde el punto de vista económico. Claro, es la corrupción máxima. La corrupción por un lado, la falta de probidad por otro. Claro que sí. Entonces dejemos de lado esto de la sociedad, porque como digo, suele ser como son los gobiernos. Y nos vamos a centrar solo en el gobierno de Gabriel Boric, en este gobierno, y su reacción frente a los casos de corrupción documentados profusamente por la prensa y conocidos por todos nosotros. Vamos a hablar de la reacción del gobierno de Boric frente a estos casos de corrupción. A la reacción del gobierno se le puede responder con la siguiente pregunta. ¿Dónde están las plata robadas del erario nacional? Y no solamente las del caso Convenios. Bueno, solo Dios y los ladrones saben dónde están esas platas. Nosotros sospechamos dónde puedan estar. Entonces, claro, ¿cuál ha sido la reacción? Cuando los actos de corrupción que dice él y que van a ser muy firmes, venga de donde vengan estos actos de corrupción, bueno, estos son los actos de corrupción de su gobierno. Y nosotros hemos visto que salvo algunos, como yo llamo, pelados, algunas autoridades menores, algunas por ahí están presos. Pero la verdad es que lo esencial de todo esto, esas preguntas que yo formulaba, por ejemplo, sobre lo que ocurrió en el ministerio que dirigía Giorgio Jackson, eso nunca más se supo. De Revolución Democrática, bueno, cayeron personajes menores, que todavía no sabemos al final qué va a pasar con ellos, ¿no? Uno volvió a la cárcel por otra causa. Pero en fin. Bueno, ¿y cuál ha sido la reacción, pues? Si eso es lo que dice Boris. ¿Cuál ha sido la reacción de la moneda ante los reiterados casos de falta de probidad? Una cosa son los actos de corrupción, otro la falta de probidad. Falta de probidad a la decencia, falta de probidad a la transparencia, falta de probidad a la responsabilidad política, a la moral política de su gobierno. Ninguna reacción a la falta de probidad. Ninguna. Y la prueba está en esto. Ahí continúan disfrutando de su poder omnímodo Miguel Crispi, Carlos Montes, Javiera Martínez, Nicolás Cataldo, Jimena Aguilera y otros, que sí han faltado a la probidad, por ejemplo, de la responsabilidad política. Ellos son por lo menos responsables políticos de la catástrofe de cada una de sus oficinas, de cada uno de sus ministerios. Por lo menos. Entonces no veo cómo se ha reaccionado, de qué forma se ha reaccionado a esta falta de probidad. Entonces, amigos, las palabras de Boric resultan pura fantasía.
Pura fantasía. Fíjense lo que dice de la probidad ahora. La probidad es un principio fundamental en el que se debe sustentar la democracia. Claro, claro. Bueno, pudo haber señalado, ¿no? Algunos ejemplos en los que la probidad es efectivamente el principio en que se sustenta la democracia. Haber citado algunos países, porque aquí en Chile, bajo su gobierno, la probidad brilla por su ausencia. Absolutamente. Y la democracia tambalea todos los días con las permanentes amenazas del Partido Comunista y del sector más insurrecto del Frente Amplio. Así que Gabriel Boric, presidente, fíjense que sus palabras son pura fantasía. Pura fantasía. Porque claro, sí, la probidad es el sustento de la democracia, sin duda. Bueno, y el mismo Boric, ¿no? En su momento de lucidez, cuando abandona su país de fantasías, admite la falta de honestidad y la tambaleante democracia que tenemos. Con estas palabras, tenemos que defender con orgullo la política como una actividad honesta y recuperar la confianza en la democracia. Claro, él mismo está reconociendo, primero, que la política que se está practicando no es honesta. Es una política corrupta, por un lado, y falta de probidad, por otro lado. Y, en consecuencia, la democracia que tenemos tambalea. No se confía en ella. ¿Se dan cuenta? El propio Boric, con sus palabras, ante los alcaldes, ¿no? A propósito, como yo dije al comienzo, del caso Jadwe. Bueno, por eso, pero en fin, digamos que ese venga de donde venga, para ver si entiendo a Gabriel Boric, se refiere en realidad a los casos de corrupción y falta de probidad de la derecha. Claro, que también son muchos, ¿no? Son muchos. Vamos a citar varios casos. Como suelen llamar a todo aquel que no comulga con ellos. Y de aquellos personajes que son odiosos, pues, que son un problema para el gobierno, que son mal vistos, como es el caso de Jadwe. A Jadwe no lo quiere nadie. Nadie, ni siquiera en el mismo Partido Comunista, porque de verdad les complica a ellos mismos. Bueno, a ellos sí se les aplica, ¿no? La firmeza del venga de donde venga, amigos. Entonces, vean ustedes, es una reflexión bastante válida sobre a mi juicio, sobre lo que significa esto de hechos de corrupción y que vamos a ser firmes ante estos hechos, vengan de donde vengan. No creo en ellos. He tratado de comentar el por qué no creo en ellos. De una manera clara, ¿no? Obvio. Bueno, vayamos a Vallejo. Vallejo tiene un doble discurso, amigos. Como todos ellos, respecto a los casos de probidad y la formalización. Hay un doble discurso evidente de Camila Vallejo. Y sobre Jadwe, bueno, sobre Jadwe hay un compromiso que se remonta a hace varios años. Bueno, no tantos, 3 años, el momento de la campaña presidencial. Por si ustedes no recuerdan, amigo, Camila Vallejo fue la vocera de Daniel Jadwe, cuando Jadwe competía con Gabriel Boric, ¿no? Era la vocera de su campaña.
¿De dónde viene Camila Vallejo? Viene de ahí. Viene de la campaña de Daniel Jadwe contra Gabriel Boric. Bueno, ¿qué dijo de la formalización de Jadwe? Fíjense, el doble discurso. ¿Qué dijo de la formalización de Jadwe? De quién fue su vocera. Lo que nosotros podemos decir como gobierno e insistir es que nos parece importante que las instituciones avancen, las instituciones de justicia. Claro, comparto. Es importante que la justicia avance, que las investigaciones avancen. Claro que sí. Pero, cuando se trató, hace ya unos 10 días, no sé, algo más puede ser, cuando se trató del caso Hermosilla, ¿qué dijo Vallejo? Recuerden, con esto se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, aludiendo a la derecha. Entonces, en el caso de Hermosilla, había indicios de una red de corrupción al tiro. No dijo que las instituciones tenían que funcionar, sino que de inmediato etiquetó, sin que hubiese nada de por medio, ni investigación, ni proceso, ni nada, una red de corrupción porque había indicios de cuello y corbata, o sea, de la derecha. Pero sobre Jadwe no dijo nada de esto. Simplemente dijo que las instituciones tenían que funcionar. Bueno, ¿y por qué no tienen que funcionar entonces en el caso de Hermosilla? Porque en ambos casos, amigo, el caso Jadwe y el caso de Hermosilla, las pruebas son de verdad muy evidentes. Yo diría que son más que indicios. En el caso de Hermosilla, con una evidencia impresionante. Bueno, y en el caso de Jadwe también. El caso de Jadwe están los audios que parte de las reproducciones de aquellos audios se salvaron, porque están por ahí, incluso en la BioBio es posible encontrar en los medios, encontrar la transcripción de estos audios antes de que vergonzosamente se perdieran de la policía de investigaciones, donde estaban estos audios guardados, súper mal guardados porque se perdieron y nunca más se supo. ¿Qué dijo el gobierno sobre estos audios? ¿Qué dijo la policía, la PDI, que hace rato que está pasándola muy mal, hay que investigar a la PDI? Fue tanto, haciendo un paréntesis, es tan grande el escándalo de la PDI sobre estos audios, que la Fiscalía le había dado precisamente todo este trabajo de investigación a la PDI. Pero la PDI no avanzaba nada. Entonces la Fiscalía retiró a la PDI de la investigación y colocó a Carabineros. Y desde ese momento comenzaron a aparecer datos, información que antes no aparecía. Entonces a la PDI también hay que investigarla. Y más encima perdió estos audios, como digo, comprometedores a propósito de el caso Luminarias. Es interesante, amigo, muy interesante. Entonces, claro, hay más que indicios, pero aquí hablamos solamente de las farmacias populares. Muchos indicios. Se le acusa de administración desleal, se le acusa de cohecho, de estafa, de fraude, en fin. La Fiscalía se supone que en 2 años o más acumuló bastantes pruebas para poder formalizar y pedir la prisión preventiva de Daniel Jadwe, que es lo que todo el mundo espera.
que sea un golpe en la cabeza al Partido Comunista. Bueno, el problema entonces para Vallejo y el gobierno es que el caso Jadwe tiene también más que claros indicios de corrupción. No, no serán de cuello y corbata porque son del lado de ellos. Y ellos como que no usan ni corbata. Bueno, entonces claro, hay muchos indicios de corrupción. Ese es el problema para Vallejo, ¿no? Entonces vean el doble discurso que tiene. Claro. Y vean el estilo también, pues, el estilo de Vallejo, cuando se refiere a un caso y cuando se refiere al otro caso de corrupción. Cambia radicalmente el estilo. Bueno, simple. Esto es muy simple, amigos. A Vallejo le complica y también al gobierno le complica hablar de red de corrupción cuando se trata de un compañero comunista. Y más encima Vallejo, que fue la vocera de Jadwe. ¿Cómo no le va a complicar? Y más encima que el PC ha blindado a Jadwe porque ya lo declara inocente. Antes de cualquier investigación, el PC lo ha declarado inocente. Y al general Yáñez lo declaró culpable ante cualquier investigación. Es el doble discurso del Partido Comunista. Entonces Vallejo está ahí, en ese lío. Entonces, claro, tiene un discurso para un caso y un discurso para el otro. ¿Cómo va a hablar mal de Jadwe, que es su compañero? O sea, está complicado, amigos, sin duda. Entonces, bueno, ¿y qué decía Vallejo cuando era vocera de Jadwe? Bueno, decía, yo creo que Daniel Jadwe, Daniel decía en realidad, ¿no? Justamente surge como candidato popular. Creo que es el mejor representante del sentir del pueblo en estos momentos. Entonces, fíjense, qué complicado para Vallejo, ¿no? Y tiene que, claro, salir a manipular el discurso, como siempre. Entonces, claro, fíjense, para la derecha, red de corrupción, para Jadwe, para un comunista, para la izquierda, que las instituciones funcionen. Claro, no va a hablar de red de corrupción porque compromete a su compañero, Jadwe, ¿no? Entonces, compromete a un compañero, no va a dañar a un compañero, no va a dañar a su partido. De verdad. Por eso no es creíble nada de lo que pueda decir. Bueno, sabemos que hay indicios. Entonces, ¿cómo le creemos a Vallejo eso? Bueno. Y lo mismo el partido que ha blindado absolutamente a Jadwe. Bueno, y el mismo Boris, pues. Si el mismo Boris ha dicho que ha hablado de anticomunismo visceral. Y el mismo Boris ha dicho que los comunistas sí tienen espíritu democrático. Entonces, vean ustedes, todo el mundo protege al Partido Comunista porque ellos, y por eso ellos se victimizan, ¿no? Es un partido víctima. Los persiguen, hay un anticomunismo visceral, en fin. Entonces ahora son víctimas. Jadwe mismo dice que, bueno, esperaron un momento de elecciones para procesarlo. Es decir, ellos ahora son la víctima. Es increíble, ¿no? La manipulación del discurso, de los hechos. Bueno, el problema para el PC es que son un desastre, estén donde estén. Un desastre pleno. Han destruido todo. Son como el rey Midas, pero al revés. El rey Midas tocaba y convertía en oro lo que tocaba. El Partido Comunista toca y convierte en basura todo lo que toca. Fíjense que Recoleta, antes de que asumiera Jadwe, un año antes,
estaba considerado, ¿no? Por ¿cuánto se llama? Un índice de calidad, eso es, el índice de calidad de vida urbana que elabora el instituto, ¿no? La Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Estudios Urbanos, estaba clasificado en comuna media, una comuna alto medio, eso era, alto medio o medio alto. Y en 2 años, 3 años ya estaba evaluada bajo. Y claro, ¿cómo es Recoleta? Recoleta ha aumentado el índice de homicidio, de violación, de asalto a mano armada, de qué sé yo. Y bueno, y esos son datos, ¿no? Que provienen de fuentes como, por ejemplo, esto de los homicidios, el aumento de esto del CEAD. El CEAD es el Centro de Análisis del Delito. La comuna, fíjense que en el ranking de todas las comunas de Chile ha bajado 40 lugares. Y hoy es una comuna pobre, sucia, insegura. Bueno, eso es lo que ha hecho Jadwe en pocos años. 2020, 2021, 2020, en pocos años. Y la Hasler por otro lado. O sea, donde llegan Nicolás Cataldo en el Ministerio de Educación, donde llegan los comunistas, todo lo que tocan lo convierten en basura. Son el revés del rey Midas. Entonces, claro. Y Jadwe, más encima, dijo que su proyecto, ¿no? Es una comuna. Alguien puede, dijo, pensar que estando los ojos fiscalizadores sobre nuestra gestión cometeríamos ilícito, quisieran peligrar un proyecto tan maravilloso que ha mejorado la calidad de vida de miles de personas. Usted conoce Recoleta, amigo. Bueno, eso es Jadwe, eso es el Partido Comunista. Eso es lo que tiene que defender Camila Vallejo. Esto que ustedes han escuchado. Y es de verdad preocupante, preocupante. Ahora, claro, no crean ustedes que esto es solo Jadwe ir así. La UDI está siendo investigada en varias comunas. En varias comunas, Las Condes, Algarrobo, Sagrada Familia, una comuna de Curicó y otras. Renovación Nacional en Vitacura, en fin. Oiga, la corrupción tiene que ser condenada, venga de donde venga. Y debe ser castigada y ojalá las instituciones funcionen. Y toda esta gente que sea efectivamente hallada culpable tiene que ir a la cárcel. Sí, señor. La corrupción no reconoce, como lo he dicho muchas veces, ideología política. El corrupto es corrupto, venga de donde venga. Bueno, amigos, mañana, martes, será otro día. Reflexionen sobre este comentario y escriban como lo hacen y yo les estoy respondiendo. Chao amigos, nos vemos mañana martes aquí en Política con Carreño. Gracias por su compañía.